quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes. Del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Imanor. Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola queridos estudiantes, el día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre la independencia nacional y Matías Ramón Mella. Echanson te enseñará a describir una ciudad en francés. Y por supuesto en Matemáticas yo te continuaré hablando sobre los criterios de congruencia de triángulos. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Yancel y Echanson. Si se le preguntara a una persona ligada a las matemáticas cuál es el más hermoso de todos los números, probablemente ésta le respondería tal como yo lo haría, que es el número de oro. Esta elección puede justificarse a partir de la ciencia misma, pero resulta mucho más inspirador hacerlo desde nuestro entorno, pues el número de oro es omnipresente en la naturaleza. La disposición en las hojas de las plantas, conocido como filotaxis, la proporción entre diversas partes del cuerpo humano, la forma de los caracoles del mar, etc., obedecen a patrones ligados a este número. A menudo esto se debe a que en los procesos biológicos rigen leyes de autorreplicación, con los cuales está intrínsecamente relacionado. Existen diversos métodos para conseguir una división áurea, pero tal vez el más sencillo está dado por el conocido triángulo mágico, aquel de dos ángulos de 72 grados y uno de 36 grados. En él, la proporción de los lados mayores respecto del menor es necesariamente igual al número de oro. Además, si se dividen un ángulo de 72 grados en dos de 36 grados, entonces la proyección en el otro lado determina también una división áurea. El número de oro aparece así estrechamente ligado a un pentágono regular, pues los triángulos mágicos emergen de él al trazar las diagonales, dando origen a la estrella de 5 puntas. Quédate con nosotros y te sorprenderá lo que aprenderás sobre este número tan especial. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Qué bueno que ya estás con nosotros para seguir avanzando a través de los senderos del saber, cuyo destino está marcado con la señal del éxito. Soy tu profesor Alexander García. Esto es Cuarto de Secundaria.
Este día daremos continuación al contenido de congruencia de triángulos y aprenderás mucho más sobre los criterios de congruencia de triángulos. Así que sin más, comencemos. ¿Qué es tan interesante acerca de los criterios de congruencia de triángulos? Dos figuras son congruentes si y solo si se pueden mapear una con la otra con transformaciones rígidas. Como las transformaciones rígidas preservan distancias y medidas de ángulos, todos los lados y ángulos correspondientes son congruentes. Eso significa que una forma de decir si un par de triángulos son congruentes es medir todos los lados y todos los ángulos. Los criterios de congruencia de triángulos proveen un atajo. Con solo 3 mediciones, a menudo podemos mostrar que dos triángulos son congruentes. Podemos dividir cualquier polígono en triángulos, así que demostrar que los triángulos son congruentes es también una herramienta poderosa para trabajar con figuras más complejas. En la clase pasada aprendiste acerca de los criterios de congruencia de triángulos, que son ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Este criterio nos dice que si tenemos dos ángulos iguales o congruentes respectivamente y el lado entre estos ángulos también iguales, entonces los dos triángulos serán congruentes. Siguiente criterio, lado, lado, lado. Este criterio apunta que si los 3 lados de dos triángulos respectivamente tienen la misma medida, es decir, son de igual longitud, entonces los dos triángulos son congruentes. Y por último, lado, ángulo, lado. Este criterio apunta a que si dos lados y el ángulo comprendido entre estos dos lados de dos triángulos respectivamente tienen la misma medida y también tienen el mismo ángulo, estos dos triángulos serán entonces congruentes. Vamos ahora a la pizarra y realicemos algunos ejercicios donde identificaremos los triángulos congruentes y qué criterio de congruencia cumplen. Vemos aquí en nuestra pizarra dos triángulos, un triángulo nombrado ABC y un segundo triángulo nombrado DEF. En el primer triángulo nos dan algunos datos. Nos dan el primero, un lado que mide 7 centímetros, otro lado que mide 8 centímetros y un tercer lado que no nos dan ninguna medida. También nos dan un ángulo interno que mide 38 grados y un ángulo externo que mide 60 grados. Por su parte, en el segundo triángulo tenemos el triángulo DEF, donde nos dan uno de sus lados con una longitud, con una medida de 7 centímetros y otro de ellos una medida de 5 centímetros. El tercer lado, al igual que en el primero, no tiene expresada la longitud. Los ángulos internos en este segundo triángulo que nos dan, uno de ellos mide 82 grados y el siguiente mide 60 grados. Para poder determinar si los dos triángulos son congruentes y qué criterio de congruencia hemos de usar, tenemos que recordar los criterios de congruencia que ya mencionamos anteriormente. Está el lado, 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 está el lado, ángulo, lado y el ángulo, lado, ángulo. Estos son los 3 criterios. Los vamos aplicando uno por uno hasta encontrar uno que pueda coincidir. Pero antes de hacer esta aplicación, vamos a determinar el tercer ángulo de ambos triángulos que no nos dan. Como dijimos en la clase anterior, si en un triángulo tenemos dos medidas, si conocemos dos de las medidas de sus ángulos, entonces automáticamente el tercer ángulo quedará definido. ¿Por qué? Por el teorema fundamental del triángulo, que nos dice que la suma de los ángulos internos, de los 3 ángulos internos de un polígono, de un triángulo en este caso, siempre tendrá como medida 180 grados. Por tanto, para el triángulo ABC, el símbolo del triángulo, tenemos ahí, para el triángulo ABC, tendremos que la medida del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tendrá un valor de 180 grados.
El ángulo A tenemos que mide 38 grados, más el ángulo B, que lo desconocemos, más el ángulo C, que mide 60 grados, lo que deberá dar como resultado 180 grados. Sumamos 38 grados del ángulo A más 60 grados del ángulo B. Eso nos da un total de 98 grados más el ángulo B, que nos debe dar 180 grados. Despejamos entonces el ángulo B. El ángulo B será igual a 180 grados menos la sumatoria del ángulo A y el ángulo C, que eran 98. Tendremos 98 grados. Entonces, tendremos un total de 180 grados menos 98 grados. Eso nos da, para la medida del ángulo B, 82 grados. Vamos a anotarlo por aquí. El ángulo B mide 82 grados. Muy sencillo. Vamos a borrar entonces para hacer el mismo procedimiento, pero con el triángulo número 2, el triángulo DEF. Y tenemos entonces, de acuerdo al teorema fundamental del triángulo, que la medida del ángulo D más la medida del ángulo E más la medida del ángulo F siempre debe dar 180 grados. Recuerden que estamos trabajando con los ángulos internos. Ya los ángulos externos que trabajamos la semana anterior se calculan de otra manera. Este teorema corresponde únicamente a los ángulos internos. Tenemos entonces, ¿cuánto mide el ángulo D? El ángulo D mide 82 grados, más el ángulo E, que lo desconocemos, más el ángulo F, que mide 60 grados, lo que nos debe dar un total de 180 grados. Sumamos el ángulo D, 82 grados, más el ángulo F, 60 grados. Nos da 142 grados, más el ángulo E, que desconocemos. Debe darnos 180 grados. Entonces, despejamos el ángulo E. Lo que nos queda, E será igual a 180 grados menos 142 grados, que es la sumatoria de los dos ángulos restantes. Por tanto, el ángulo E tendrá un valor igual a 180 grados menos 142 grados, lo que tendrá un resultado de 38 grados. Y lo anotamos por aquí en el triángulo, 38 grados. Ahora sí, ahora vamos a identificar o ir aplicando cada uno de los criterios de congruencia de triángulos para determinar entonces cuál de ellos aplica. Y simplemente con saber tres de los elementos, sean los tres lados, un lado, un ángulo y un lado, o un ángulo, un lado y otro ángulo, podemos determinar si estos dos triángulos realmente son congruentes entre sí. Apliquemos el primer criterio, lado, 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 el cual nos dice que si la medida de los tres lados de un triángulo son iguales respectivamente a la medida de los tres lados de un segundo triángulo, estos triángulos son automáticamente congruentes. Entonces tenemos en el triángulo ABC, tenemos un lado que mide 7 centímetros, tenemos un segundo lado que mide 8 centímetros. El tercer lado habíamos dicho que no nos dieron la medida, ya ahí tenemos un punto en contra porque desconocemos el tercer lado. De igual modo, en el segundo triángulo tenemos un lado que mide 7 centímetros, que correspondería al lado AB del primer triángulo, y tenemos otro lado que mide 5 centímetros, el lado DF, pero en el primer triángulo este lado no aparece. Y entonces el tercer lado del segundo triángulo tampoco tenemos su medida. Por tanto, esto nos quiere decir que el criterio lado, lado, lado es imposible de aplicar en este caso, por tanto, lo descartamos. Vamos a aplicar el segundo criterio. El segundo criterio dice lado, ángulo, lado, donde tendremos dos lados y el ángulo que forman
estos dos lados, que debe ser igual respectivamente con el segundo triángulo. Los únicos dos lados que tengo medida aquí son 7 centímetros y 8 centímetros en el primer triángulo. El ángulo que se forma entre estos dos lados tengo aquí que mide 38 grados. Vamos entonces a buscar su correspondiente en el triángulo DEF. Tenemos el triángulo DEF, el lado que mide 7 centímetros y tenemos otro lado que mide 5 centímetros. En el segundo tenemos 5 centímetros, pero en el primero tenemos uno que mide 8 centímetros. Por tanto, esa es una razón por la que este criterio tampoco aplica. Otra razón es que el ángulo que forma el lado que mide 7 centímetros con el lado que mide 5 centímetros es igual a 82 grados. Muy diferente a los 38 grados que forma el primer triángulo. Por tanto, también hemos de descartar el segundo criterio. Por último, apliquemos el criterio ángulo, lado, ángulo. Y veamos, tenemos que identificar dos ángulos que sean iguales y que tengan un lado en común. Tenemos aquí un ángulo de 38 grados. Tenemos aquí de este lado otro ángulo de 38 grados. Hasta ahí vamos bien. Vemos entonces en ese mismo lado, el lado adyacente, donde culmina con un ángulo de 82 grados. Y vemos entonces en el triángulo DEF el ángulo que mide 82 grados. Entonces tenemos ya los dos ángulos que miden 38 grados y 82 grados respectivamente. Ahora tenemos que verificar entonces el lado si tiene la misma longitud y efectivamente podemos observar que este lado es el que mide 7 centímetros y en el lado DE del segundo triángulo también ese mismo lado mide 7 centímetros. Por tanto, de acuerdo con el criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, el triángulo ABC es correspondiente con el triángulo DEF. Por último, veamos un caso distinto, un caso más. Si tuviésemos dos triángulos, vamos a utilizar estos que están aquí. Si tuviésemos dos triángulos dentro de los cuales tendremos las tres medidas de sus lados. Vamos a suponer que un primer triángulo que mide 5 centímetros por acá, tengo otro lado que mide 2.5 y un tercer lado que mediría 3 centímetros. Entonces tengo 3 centímetros en el segundo triángulo, 5 centímetros en otro de los lados y 2.5 centímetros en el tercer lado restante. Tenemos entonces aquí que estos dos triángulos han de ser congruentes, pero ¿congruentes por cuál criterio? Olvidémonos de los ángulos que dejamos aquí trazados, vamos a borrarlo para no crear confusión. Entonces, si nos concentramos y observamos los triángulos, vemos que nos dan las medidas de los tres lados. Tenemos un lado de 5 centímetros, uno de 2.5 y uno de 3 centímetros en el primer triángulo. Cuando observamos el segundo triángulo, también vemos las mismas medidas. Y tú dirás, oye, pero no están en la misma posición. En el triángulo ABC, el lado que mide 5 centímetros está arriba. Y en el triángulo DEF, el lado que mide 5 centímetros está a la derecha. En este caso, la figura, el triángulo, aplicó una regla isométrica que se llama traslación. Acuérdense que hablamos en clases anteriores que la congruencia de triángulos cumple tres propiedades: la propiedad reflexiva, la propiedad isométrica y la propiedad transitiva. En este caso, la isometría hizo un giro de rotación y sin importar esto, los triángulos pueden ser congruentes. Entonces, en este caso, el triángulo o los triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Esto es muy sencillo. Allá en tu casa, había dicho en la clase anterior, que puedes identificar triángulos y aplicar estos criterios para saber si son congruentes, sin conocer los 6 lados, o sea, las 6 partes del triángulo, los 3 lados y los 3 ángulos. Existen 2 interrogantes que es preciso responder en cuanto a los criterios de triángulos.
La primera de ellas es, ¿por qué lado, lado, ángulo no es un criterio de congruencia de triángulos? Y damos la respuesta. Cuando dos pares de lados correspondientes y un par de ángulos correspondientes no entrelados son congruentes, los triángulos pueden ser congruentes, pero no siempre. Con este criterio, generalmente no hay suficiente información cuando los ángulos correspondientes son opuestos al menor de los lados conocidos en el triángulo. Tenemos necesariamente que evitarlo, especialmente cuando la figura puede no estar dibujada o construida a escala. La segunda cuestión que debemos de responder en cuanto a la congruencia de triángulos es: ¿podemos estar seguros de que dos triángulos no son congruentes? Un triángulo solo tiene 3 lados y 3 ángulos. Si conocemos 4 medidas laterales distintas o 4 medidas angulares distintas, entonces sabemos que los dos triángulos no pueden ser congruentes. A veces conocemos las medidas a partir del diagrama, es decir, a partir de la construcción o el dibujo. Otras veces utilizamos herramientas como el teorema de Pitágoras o la suma de los ángulos internos del triángulo para obtener las medidas que nos faltan. A veces no hay suficiente información para saber si los triángulos son congruentes o no. Si solo tenemos medidas angulares congruentes o solamente conocemos 2 medidas congruentes, entonces los triángulos pueden ser congruentes, pero no lo sabemos con certeza. Un diagrama o una construcción de un triángulo no siempre está a escala, así que no podemos dar por hecho que dos triángulos sean o no congruentes de acuerdo cómo se ve en la figura. Esto es importante, especialmente cuando tratamos de decir si el criterio lado, lado, ángulo funciona. Si el ángulo congruente es agudo y el dibujo no está a escala, entonces no tenemos suficiente información para saber si los triángulos son congruentes o no, sin importar cómo se vean en el diagrama. Aquí termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido muchísimo y puedas aplicar estos conocimientos a tu diario vivir. A propósito, el próximo sábado estamos de fiesta. Conmemoramos el 177 aniversario de la Independencia Nacional. ¡Felicidades! Como siempre, sabes que la geometría está en todas las cosas que vemos y las que no vemos. Está en nuestros símbolos patrios, en la bandera, el escudo y el himno nacional. Quiero invitarte a que tomes una bandera e identifiques y escribas en tu cuaderno todos los conceptos geométricos que has aprendido en este año escolar y que se encuentran en nuestra enseña tricolor. Te refresco la memoria rápidamente. Identificarás conceptos como líneas rectas, paralelas y perpendiculares, los tipos de polígonos que tiene la bandera, los triángulos que conforman estos polígonos, las diagonales que se pueden trazar en ellos, los ángulos internos y externos y mucho más. Desde el único lugar donde las matemáticas toman sentido, les deseo felices fiestas. Soy tu profesor Alexander García. Esto fue Matemáticas para Cuarto de Secundaria. ¡Hasta la próxima! Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.